Bien, entonces, tenemos en claro que el contrato administrativo tiene que ver con la persecución de una finalidad pública, de un fin público, y esta persecución de un fin público la hace un sujeto público, el Estado, en su nombre más genérico. Y habíamos agregado que entonces este contrato tiene alguna cláusula diferente a la regla teórica de los contratos civiles. Regla teórica porque ya vimos que muchos contratos de estos, civiles o comerciales, que no tienen esa igualdad entre las partes, pero eh, vamos a suponer que sí y vamos a decir que somos distintos. Bien, entonces, en materia de en materia jurisprudencial, entonces, lo primero que podemos anotar o entender al respecto es que voy a silenciar el WhatsApp porque me está enfermando. Ahí lo saco. Ahí está. Al respecto, podemos decir que en el fallo Dulcamara con Entel, 1990, en el voto del doctor Fait, considerando 8, se establecen más o menos las cuestiones que acabamos de ver. Es decir, nosotros dijimos que un contrato administrativo tenía un sujeto público, una finalidad pública y cláusulas diferentes. En el doctor Fighter, considerando 8 del fallo de Ducamara, justamente dice que un contrato administrativo tiene estas tres características: un sujeto público, un objeto o finalidad pública y cláusulas, y utiliza una frase que es cláusulas exorbitantes del derecho privado, ¿no? ¿Qué quiere decir cláusulas exorbitantes del derecho privado? Cláusulas que no suelen estar en el derecho privado, que no están en la habitualidad, en la órbita del derecho privado. ¿Y por qué? Porque son cláusulas propias del derecho público. Es decir, esta frase se podría haber puesto cláusulas propias del derecho público. Es decir, no están en el derecho privado porque son cláusulas propias del derecho público. ¿Por qué? Porque son cláusulas que se ponen en los contratos administrativos porque se necesitan para seguir persiguiendo la finalidad pública, el interés público, el interés común. Entonces, decir que son exorbitantes del derecho privado, propias del derecho público, es lo mismo. Es como decir, mi voto es no positivo, frase célebre de un vicepresidente de hace algunos años. Es lo mismo decir no positivo que negativo. ¿Por qué dijo así? ¿Qué sé yo? ¿Podría haber dicho de otra manera? Podría haber dicho cláusulas propias del derecho público. ¿Me levantaste la mano, Verónica, y la bajaste o qué? Me Sí, porque no, perdón, porque yo lo escuché en el video y pensé que se había equivocado al decirlo, porque me parecía como que exorbitantes exorbitantes propias del derecho público, No, no, exorbitantes al derecho privado es lo que querés decir. la frase que usa Fight en Dulcamara es cláusulas exorbitantes del derecho privado. Así la dice, es no están en la órbita del derecho privado. Y lo que uno dice es, no están en la órbita del derecho privado porque están en el derecho público. Es decir, volviendo al ejemplo de Cobos, él dijo no positivo, pero es lo mismo que hubiera dicho negativo. Es decir, no cambian nada. O sea, es lo mismo. No están en el derecho privado porque no son cláusulas propias del derecho privado. Permitirle a... Y acá están, porque acá se persigue el interés público. ¿Bien? Este voto en soledad de Fight se replica después en distintos fallos que van a ver en el, en el campus, en donde acá lo importante es acordarse YPF de 1992 y Simplas de 1993. Acá lo importante es entender que estos tres fallos los estudiamos para que vean que se consolida la jurisprudencia de la Corte diciendo los contratos administrativos son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen estas tres características. Bien,
Es decir, sujeto, objeto y cláusulas. Esas son las tres características diferentes del contrato administrativo. Nosotros podríamos agregar la forma de elegir al contratista, si quisiéramos. Sería la cuarta diferencia importante. El asunto es que en esa época, cuando se dicta el fallo Dulcamara o YPF o Simplas, nosotros, para legislar en materia de contratos administrativos, es decir, para desenvolvernos como nación en materia de contratos administrativos, usábamos una vieja ley de contabilidad con un decreto reglamentario. Ahí dice decreto, ¿no? Decreto 57. Del año 72, es decir, una vieja ley del 56, o sea, 80 años tiene esa ley, no sé cuánto tiene más o menos, 70, y un decreto de unos 50 años actualmente del 72, ¿no? Y no teníamos una norma general de contratos administrativos. Después apareció el decreto 436 del 2000, también reglamentario, es decir, también era un decreto que reglamentaba esta normativa en materia de contabilidad. Recién, por la ley 25414, delegación legislativa, que es una delegación medio vaga, genérica, en donde en una de las cuestiones dice que hay que sancionar la normativa que permita seguir yendo hacia la desregulación, pero ahí se las leo, pero no es importante, es para que sepan de dónde venimos, pero no es que lo tomo o algo así. Dice que hay que dar continuidad a la desregulación económica, derogando, modificando normas de rango legislativo, de orden nacional, en caso de perjudiquen la competitividad de la economía. O sea, la delegación legislativa no es la que debió ser, que era una delegación legislativa que diga, Poder Ejecutivo, OLIS, hacer la ley de contratos administrativos. No fue así. La delegación legislativa es una forma en donde el Congreso le dice al Poder Ejecutivo, esta ley hace la voz. Está el DNU del 99.3, que es porque el Poder Ejecutivo entiende que no se pueden cumplir los plazos, o la delegación legislativa del artículo 76, en donde establece que el Congreso entiende que el Poder Ejecutivo, por materias de administración de emergencia, tiene que hacer una ley. En este caso, la delegación es medio fofa, pero nace, en consecuencia, el decreto 1023 del 2001, que es un decreto delegado, ¿no? Que como tal tiene rango legislativo, es decir, es nuestra ley de contratos administrativos, desde el 2001 hasta hoy, es decir, no se ha modificado. Cuando nace el decreto 1023 del 2001, no estaba reglamentado, entonces dice, bueno, hay que reglamentarlo, pero mientras tanto, mientras no lo reglamentamos, podemos usar lo que tenemos. Y agarraron y fueron al cajón, vieron cuando uno busca medias viejas o algo, y encontraron el 436. Y dijeron, vamos a reglamentar el 1023 del 2001 con el 436 del 2000. Es decir, con un decreto que se dictó antes del 1023. Díganme si no somos geniales. Es decir, usamos un decreto de un año antes para reglamentar una norma que no existía. Reglamentamos algo que no existía y lo terminamos usando para el 1023. ¿Esto cuánto duró? Un año, dos, tres, 12. 12. Hasta el 893 del 2012. Es decir, durante 11 años, si se quiere, tuvimos usando el 436 del 2000 que no había sido pensado para el 1023. Y después de eso,
se reglamentó por el 1030 del 16. En conclusión, tenemos que saber que existe el 1023 y el 1030. Y a la vieja normativa vamos a ir solo para hacer alguna comparación en alguna unidad de mucho más adelante, quédense tranquilos y tranquilas. Es decir, la normativa que tenemos que tener, usar, tener en la compu, en una viñeta al lado, etcétera, son estas dos. El decreto delegado 1023 del 2001 y el decreto reglamentario 1030 del 2016. Esa es la normativa actual en materia de contratos administrativos. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, cuando agarramos el 1023, nos encontramos con que por ejemplo, en el artículo 2, que no sé por qué no fue el 1, nos establece cuál es el ámbito de aplicación de este 1023 y nos dice que será de aplicación obligatoria para todas las jurisdicciones del artículo del 8A del 2456. Es decir, cita la ley de administración financiera para decirle el alcance. ¿Estuvo bien con esto el 1023? Raro. ¿Qué es lo que quiso hacer, me parece, de alguna manera? Lo que quiso hacer es agarrar y decir, la ley de administración financiera, la 2456, establece cómo está conformado el sector público nacional, y si mañana lo modifica, nosotros ya no necesitamos modificar el 1023, se modifica solo. Entonces, cuando uno va al 8A, dice la administración central, descentralizada, incluyendo a los entes de seguridad social, esto es el ANSES a nivel nacional, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación del 1023, cuando uno mira, la voy a leer acá, porque la dije medio rápido. El ámbito de aplicación del 1023 está en el 8A de la Ley de Administración Financiera, ¿no? Y es Administración Nacional conformada por la Administración Central, órganos descentralizados comprendidos en estos últimos a las instituciones de seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Es decir, ¿qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con AFIP? ¿Qué pasa con las empresas del Estado? ¿Qué pasa con la sociedad del Estado? ¿Qué pasa con el PAMI? La realidad es que todo eso está por fuera del 1023, aunque nobleza obliga, tienen regímenes que se le parecen bastante. Mientras menos autonomía tiene el organismo del que estemos hablando, se le parece más. Ya si es una sociedad anónima y tiene menos similitudes. En el curso, nosotros vamos a ver el 1023. La realidad es que existen a nivel nacional unos 15, 20 reglamentos distintos que son parecidos, pero es un incordio que sean así. La verdad que es ridículo que tengamos tantos reglamentos de compras a nivel nacional. A la larga no nos beneficia, ¿por qué? Porque si alguien nos hace una oferta y contrata a un abogado, el abogado le va a cobrar y ese honorario que le cobra el abogado a la empresa que nos quiere hacer una oferta al Estado, nos lo va a trasladar. Entonces, que haya tantos regímenes no nos beneficia. En este curso se ve el 1023. No vemos el régimen de AFIP, no vemos el de PAMI, no lo vemos. ¿Por qué? Porque sería inabordable, ¿no? Bien. Entonces, el ámbito de aplicación del 1023 es la Administración Nacional, junto con el ANSES. El curso lo hacemos pensando en el 1023. Es decir, todo lo que vamos a decir tiene que ver con el 1023. No hacemos análisis de otras soluciones de otras normativas porque nos volveríamos absolutamente desquiciados, desquiciadas y no terminaríamos. ¿Bien? Bueno. Otra cuestión interesante para tener en cuenta
son los contratos comprendidos y excluidos, ¿no? Es decir, ¿qué contratos incluye el 1023? Es decir, ¿cuáles son los contratos que firma la administración que tiene que usarse el 1023? Y esa respuesta está en los artículos 4 y 5. Y digo 4 y 5 porque hay que leerlos en conjunto. Entonces, cuando uno va, detecta que el artículo 4 del 1023 dice: contratos comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos. Y empieza: compraventa, suministro, servicio, locaciones, consultoría, alquiler con opción a compra, permuta, concesiones de uso de los bienes de dominio público y privado del Estado, que se lee de las jurisdicciones, entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Y acá viene lo importante. Por eso lo leí rápido el otro. Y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente. Es decir, la regla es que se usa en 1023. ¿Y cuándo no se usa en 1023? Y está en el artículo 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprendernos las 5 excepciones del 5 y ya sabemos que si no están ahí, están incluidos. Es decir, no nos importa toda la serie del listado que nos dio el 4, que en realidad es bastante amplio y generoso, sino que lo que nos importa es que si no está en el 5, está incluido. Porque en el 5 están las 5 excepciones que no están incluidas. ¿No estás ahí? Hay que usar el 1023. Sencillito. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces vamos a ver los excluidos. Más fácil. Vemos los excluidos, los sacamos de la lista, los tachamos, y ya sabemos que esos están excluidos y que los otros están incluidos. ¿Bien? Vamos con los excluidos. Artículo 5. Hola, mi amor. Estoy dando clase. ¿Van para allá? Vengan. El primero es el de empleo público. ¿Qué es el contrato de empleo público? Bueno, el contrato de empleo público es el régimen laboral de los empleados estatales. Esto es, Agus. Perdón, están acá, están alborotados mis hijos. Que acaban de llegar. Bueno, los contratos de empleo público son aquellos contratos en donde el Estado convoca personal para trabajar en sus dependencias y tiene características muy diferentes a esto. Básicamente es que es un contrato de duración indefinida. Esto es... Profe, la ley marco es la de... Exacto, la ley 25.164 es la ley que se usa. ¿Quieres aparecer en pantalla? Sí. La ley marco de empleo público es la ley 25.164. Es la ley 25.164 que es... Bueno, callados los dos, ¿eh? Callados los dos. La ley 25.164, que es la que establece los derechos y obligaciones de las partes, el Estado por un lado, y los empleados o las empleadas o los empleados públicos, que de alguna manera tiene a priori una relación indefinida y tiene derechos y obligaciones muy diferentes a lo que busca el Estado en un contrato administrativo. Esto es, en un contrato en donde se busca la prestación de un bien o un servicio determinado y se satisface y se termina con el éxito de esa prestación o la entrega de ese bien. ¿Bien? ¿En qué se parecen, si se quiere, un poco cuando se cumple? Porque nosotros sabemos que el Estado abusa de incumplir la ley marco de empleo público, haciendo contratos de locación de servicios, pasantías, etcétera, etcétera.
en qué se parecen? En que también, porque se persigue un interés público, que es el buen funcionamiento de la administración pública, se parecen en que el Estado tampoco podría, a priori, seleccionar de cualquier manera a los empleados o empleadas que van a trabajar en sus dependencias. Es decir, el interés público que se persigue con el buen funcionamiento de la administración pública obliga, en teoría, se cumple mucho más la ley de contratos administrativos que la ley de empleo público, a pesar de todo lo que se dice, mucho más. En teoría obliga al Estado a buscar por medio de concursos públicos a las personas idóneas para trabajar adentro. ¿Bien? ¿En qué no se parece en todo lo demás? En el régimen sancionatorio, en el derecho al ascenso, en el derecho a la capacitación, en el derecho a vacaciones y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones típicas del empleo público que nada tienen que ver con esta ley. Por lo tanto, es una excepción obvia, podemos decir. Bien. La segunda excepción es bastante más complicada y discutible, que es caja chica. ¿Qué son las cajas chicas? ¿Qué son las Claro, cajas ¿dónde chicas? se estipula? Claro, Las ¿dónde cajas está chicas, estipulado, digamos? las cajas chicas tienen, al igual que los contratos administrativos, una necesidad de contratar un bien o un servicio concreto, como dice Pablo, para un gasto diario, ¿no? Es decir, tiene la necesidad de resolver por medio de una contraprestación, es decir, la entrega de dinero a cambio de un bien o un servicio, algo a resolver en la vida, en el desenvolvimiento diario de las dependencias. Por eso es ¿Estas son importante, por contratación directa, las de caja chica o no? pero no es solo una cuestión de si se hace o no por contratación directa, en realidad sí es una contratación, una compra en la esquina, en el almacén, en la librería. Lo importante son los limitantes, que no debiera comprarse por caja chica, no debiera comprarse bienes que se pueden comprar por la planificación anual de compras, no debiera comprarse bienes inventariables, esto es computadoras, autos, etcétera, muebles, sino gastos coyunturales, ahí dice Florencia compras mínimas, exactamente gastos coyunturales que resuelven un faltante ocasional. Por Sí, eso, igual tienen un tope, digamos, la caja chica tienen como un tope, no sé, yo trabajo para el gobierno de la ciudad y sí, manejo la caja chica del director de mi área y, sí, por ejemplo, tengo por año para rendir 5 cajas chicas, ¿no? Se va actualizando el monto. Y bueno, y no es que vos tenés, digamos, cada 3 meses podés rendir digamos, podés rendir las 5, pero no hace falta que, pero por año son esas, 5 cajas chicas, por ejemplo, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Acá lo importante es en qué se parecen y en qué no. Se parecen en que se compran más o menos el mismo tipo de cosas, más o menos. O sea, uno puede comprar resmas por caja chica a veces y se puede hacer una compra anual de resmas, ¿no? El tema es, como dijo acá la compañera Gisela, es que tiene que haber un limitante en materia de plata, un limitante en materia de objeto, en general no se puede comprar cualquier cosa, cualquier objeto por caja chica, y lo que se controla mucho es la que no se disfrace por medio de una caja chica una compra que debió hacerse por otro tipo de mecanismo. Es decir, si yo compro con las 5 cajas chicas de Gisela, en las 5 voy comprando, no sé, 10 remas, 20, 30 remas en cada una, es evidente que yo debía hacer otro tipo de procedimiento y no comprar alternadamente 5, 10, 15, 20 remas por caja chica, sino que esto era algo que debía planificarse de otra manera y hacerse de otra manera. Ya Lo te tenés que atiendo. pedir al departamento de compra del ministerio específico. Eh, Va por trámite administrativo en esos casos casi siempre. No licitan las áreas específicas. No, no, claro, en general, como dijo Gisela, está a cargo de cada jefe de área, director, secretario, subsecretario, tiene un monto asignado y una cantidad de cajas chicas por año que hay que rendir, con limitante de plata y de objetos. Claro. Sí, Y a su vez, ah, cada ticket tiene un control, digamos, no sé, eh, pasa por un control
lo que es la FIP, la JIP, y aparte, bueno, al trabajar para el Estado, yo trabajo para el gobierno, lo que no tenemos una situación con respecto a las retenciones, ¿no? Si, por lo general, mi dirección no toma ticket que se le tenga que hacer retenciones porque, bueno, no está bien visto, pero también se hace un examen exhaustivo del ticket y del tipo de compra que se hace. Por lo general son alimentos lo que se gasta. Sí, en general alimentos o algún útil de menor valor también a veces, o incluso una resma alguna vez he visto, algún viaje alguna vez, alguna cosita así, cuando no lo tienen discriminado con un régimen de viáticos, ¿no? Verónica, vos Sí, tenés levantado nosotros la mano. Sí, yo me tenemos preguntaba como de un dónde registro. surge eso, perdón, porque de la ley no surge cuáles son, o sea, no dice nada la ley, de dónde surge que Cada es organización una tiene un compra de caja régimen, chica. cada organización tiene un régimen de caja chica que suele tener el número de caja chica por año, qué bienes se pueden comprar y qué no. Esto se hace con las partidas presupuestarias, es decir, se dice, se pueden comprar los bienes 2.3.2, 2.2.1, es decir, Claro, eso. eh, Hay un registro en el cual vos pones el tipo de bien y te dice si es 2 no sé, nosotros 4.0 no compramos, porque 4 ya son son siempre bienes bienes registrables. inventariables. Claro, son registrables, entonces no podés comprar. Es decir, después, por ejemplo, todo lo que es servicios son 3 puntos y después todo lo demás es Claro, 2.9.6. básicamente, esto supuestamente lo tienen que ver en la administración financiera, pero hacemos un pequeño repaso. La clasificación presupuestaria típica del Estado es 1, gastos de sueldos, digamos, 1 sueldos, 12 bienes de consumo, es decir, bienes que se agotan en su primer uso o en sus primeros usos, digamos. Ahí van útiles, resmas, artículos de limpieza, repuestos varios, etcétera. El 13 servicios, ahí va desde los servicios públicos hasta los contratos, porque si uno es contratado del Estado, y como decíamos antes, el Estado de alguna manera lo está negreando, figura como que le está prestando un servicio al Estado, entonces se cobra por el inciso 3 y no por el 1, ¿no? El 4 es bienes registrables, esto es desde una obra pública hasta una llave de un sistema, hasta un auto o un edificio nuevo, digamos. Y el 5 son transferencias. ¿Qué se transfiere? Se transfieren subsidios o se transfieren becas, etcétera, es donde el Estado le da a otro para que ese otro realice el bien público en nombre del Estado. Por eso becas, pasantías, es lo que más suele ver. Bien, entonces la caja chica, el problema de la caja chica, cuando termina, nos quedan 10 minutos, cuando termina estos 10 minutos, hacemos un pequeño corte de 5 minutos y cerramos la primera parte de la unidad 1 que quiero dar hoy para que no se nos quede muy grande la clase, la clase que viene, ¿no? Para hacerlas equidistantes más o menos. Así que cerramos con un ratito más. La caja chica entonces es una especie de mini contrato administrativo en algún sentido. ¿Podría estar adentro de la ley? Yendo a la pregunta de Verónica. Y sí, podría ser un anexo, un último capítulo o algo diciendo régimen de caja chica y explicando medianamente cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo. La verdad que podría estar adentro de la ley porque no deja de ser el mismo tipo de cosas más o menos, pero en general se hace con un régimen normativo diferente que tiene estas limitantes en cantidad de cajas a rendir, en cantidad de cosas a comprar y cantidad de plata, etc. Bien, ese sería, si se quiere, la excepción más polémica, vamos a decir, de las 5. C. Los que se celebran con estados extranjeros, entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de créditos, de financiación total o parcialmente con recursos provenientes de sus organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente cuando así se establezca de común acuerdo entre las partes. Bien, ¿esto qué es? Estados extranjeros o organizaciones extranjeras como el FMI, o como, no sé, la Cruz Roja, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o no sé, o con Uruguay o lo que sea, es evidente que yo no lo puedo someter a un Estado extranjero a que cumpla sí o sí con mi normativa. Es decir, ¿por qué le voy a imponer yo
al Estado de Finlandia el decreto 1023 del 2001. Es decir, en este sentido, por la soberanía de cada Estado, cuando uno hace un contrato con un Estado extranjero, si bien es aconsejable tratar de utilizar los principios que existen en materia de contratos de nuestro país, etcétera, por una cuestión de transparencia, etcétera, lo que no podemos es obligar al Estado extranjero a que utilicemos los dos mi normativa. ¿Se entiende? Creo que esta excepción es bastante clara y bastante entendible, ¿no? Es decir, el 5C creo que se entiende bastante por qué no está incorporado a los contratos de 2023. Si alguien no lo entiende, por favor me frena, ¿eh? El D. Comprendidos en operaciones de crédito público. ¿Qué son operaciones de crédito público? Ustedes escuchan que, por ejemplo, a veces el Estado sale a colocar deuda o alguna cuestión vinculada con eso, o sale a colocar bonos. Estas operatorias de crédito público, es decir, donde el Estado argentino necesita plata para financiarse, etcétera, etcétera, claramente no tienen nada que ver con un contrato administrativo. En principio, muchas veces lo que nosotros queremos como Estado es que se presente mucha gente y no una sola para darle el contrato a uno solo. Es decir, mejor tener 1000 acreedores y no uno solo, porque eso nos permite de alguna manera poder negociar mejor con un paquete de 1000 acreedores que si un acreedor tiene todos los bonos ese acreedor solo y de alguna manera tiene capacidad de presionarme desde otro lugar. Y además porque no tienen que ver con la satisfacción de un bien común por materia de un bien o un servicio, sino que tiene que ver con la operatoria financiera del Estado, en donde el particular tiene otras características, me compra bonos a determinada tasa, se inscribe, se presenta de determinada manera, tienen otra lógica de funcionamiento y está bien que no estén incluidos en el 1023. Bien. Y el último, que es el más nuevo, porque recién fue incorporado en el 2020, dice: los destinados a obtener la prestación de servicios profesionales y o logísticos cuya ejecución deba concretarse en el exterior del país y se encuentren destinados a la defensa de la República Argentina ante tribunales judiciales o arbitrales extranjeros e internacionales, en aquellos casos que la República Argentina se encuentre sujeta a la jurisdicción de aquellos. Y después viene otro párrafo que habla de sin perjuicio, bla, bla, bla. ¿Qué es el 5E? Estamos en la última excepción, ¿eh? 5E. ¿Qué es el 5E? El 5E es aquellos contratos en donde el Estado, como tiene un juicio en el extranjero, acuérdense del juez Griesa, los fondos buitres, o distintos juicios que ha tenido el Estado en el CIADI, etcétera, etcétera, porque en su momento, a la hora de firmar ese contrato, le pareció una buena idea resolver que ante cualquier circunstancia era mejor resolverlo en el tribunal de Washington, de Nueva York, de Filadelfia o lo que sea, y no en la jurisdicción argentina, pensando que de esta manera iba a tener más inversiones, opinable, no viene al caso, es todo un temón, pero no viene al caso en esta materia. Entonces, cuando le llega el famoso juicio que tiene que litigar en Nueva York, a veces necesita contratar un contador, un arquitecto, un ingeniero, contador, contadora, por supuesto, arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, abogado, abogada, que le permita defenderse mejor en el extranjero. Entonces, en estos casos, parecido a lo que habíamos dicho recién, el Estado, para salir a contratar uno o una profesional en el extranjero, no utiliza como regla el 1023. ¿Bien? Después dice, sin perjuicio, los principios generales que se establecen. Es decir, de alguna manera, siempre es mejor que el contrato se parezca más a los contratos del 1023, porque va a ser, volviendo a las palabras de Verónica, una mejor forma de rendir cuentas, etcétera, etcétera, pero no está obligado a usar el 1023. ¿Bien? Convenio CIADI, queda obligado. Queda obligado a usar la jurisdicción extranjera, no a contratar. Ah, sí, es lo que estaba diciendo, claro, o sea, en distintas etapas de la historia argentina, principalmente en la década del 90, durante mucho tiempo se le ocurrió que al Estado argentino, que era una buena idea, que para atraer inversiones ante la hora de resolver un conflicto entre partes, en vez de usar la jurisdicción local, utilizar la jurisdicción extranjera, lo que se llama el CIADI y otros casos. ¿Bien?
En esos casos, queremos contratar uno o una profesional para el juicio, no usamos el 1023. Creo que se entendió, ¿o no? ¿Alguna duda con eso? Bien. Perfecto. Como nos quedan 2 minutos nada más, vamos a parar ahora y volvemos en 3 o 4 minutos, lo que tarde en pasar la grabación que después les subo a ustedes. No puedo volver a meterme hasta que termina de pasar la grabación del Zoom. Así que nada, cortamos ahora, si nos queda ordenada la clase, y volvemos en 3 o 4 minutos para cerrar la primera clase del año. ¿Bien? Ok, gracias, profe.